Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy desde un escenario distinto por cuestiones técnicas, pero acá un poquito después de la hora prometida, pero cumpliendo, vamos a estar celebrando con un día de anticipación el Día del Gestor Cultural. Siempre agrego literario detrás, porque en nuestro caso como escritores, muchas veces somos los mismos escritores los que generamos espacios y los que generamos maneras para llegar a nuestros lectores. Este año, en esta fecha, con un grupo muy especial, Los Infames, que como estuve adelantando en la difusión que le di a esta actividad, es un grupo de escritores chaqueños que tienen una propuesta muy interesante que fue creciendo con el transcurso de los años. Vamos a estar conversando, ya los voy a agregar a la transmisión, con Mario Doldán y con Gabriel Buenas Mazaro. noches. Vamos a estar conversando. Hola, ¿cómo estás, Mario? Un gustazo Hola, saludarte. ¿cómo estás, Marina? Gracias por la Ahí invitación. lo voy a agregar también a Gabriel. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas Muchísimas noches. gracias por haber aceptado. Les comento Buenas a la gente noches. que se está sumando a la transmisión que esta es una entrevista que hace rato que quiero hacer. ¿Cómo estás, Gabriel? Incluso el año pasado habíamos conversado para hacer, que yo había hecho el mes del gestor cultural y había pensado en los Infames como uno de los invitados para el mes del gestor cultural. Y bueno, finalmente por una cuestión de horario que no nos pudimos, pero desde entonces que yo tengo reservado en mi agenda que este año íbamos a hacer todo lo posible por tenerlos y bueno, afortunadamente, gracias por la buena, es un sábado, no es un día cualquiera para conectarnos, así que doblemente agradecida. Y mañana vamos a estar de elecciones, así que es un día triplemente especial, así que muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Como les digo siempre, si se quieren sumar con comentarios, con preguntas, con lo que sea, nos escriben el comentario en Facebook y yo lo voy a estar compartiendo aquí con los invitados. Este video va a quedar publicado en Facebook, pero también lo voy a descargar, lo voy a subir a YouTube y desde ahí lo voy a compartir al resto de mis redes sociales para que llegue a más gente, porque la idea de esto es difundir el trabajo que vienen haciendo los escritores, porque realmente de eso se trata, de llegar a más escritores y aprovechando que somos hispanohablantes, ¿no? Y siempre decimos que el español es el segundo idioma más hablado de los occidentales después del inglés, así que hay que aprovechar eso. Bueno, bienvenidos una vez más, si nos pueden contar. ¿Cuándo y cómo surgen los infames? No escuché, pero ahí estaba la pregunta, ¿no? Sí, Vamos a... Bueno, yo lo conozco al señor este que está ahí, el señor Mazaro. Buenas noches. sí, sí. ¿Cómo le Este, va? son... Bueno, los infames, para hacer corta la anécdota, surge de eventos literarios donde nos reuníamos a leer. Bueno, había como una comunidad muy amplia de escritores, de poetas particularmente, que se reunían en bares de acá de Resistencia, en el ambiente under, como se dice, ¿no? O si no, en centros culturales o lugares más, instituciones que se dedican a la cultura. Y bueno, era como una comunidad muy estrecha y a partir bueno, de un poema de, del poeta Germán Ignacio Besone, donde hablaba él había, ¿no?, una línea muy interesante, ¿no? Decía infame nodriza, refiriéndose a un poeta, a mí particularmente, como una infame nodriza o un infame nodriza, no sé, ahí había una confusión con los géneros.
Y a partir de allí nos empezamos a modo jocoso, ¿no? Nos empezamos a decir unos a otros infames. Ahí viene el infame fulano, ahí viene el infame mengano, ahí abajo está el infame Mazaro, etc. Y ese término, más allá de su connotación negativa, bueno, empezó a tener en nosotros, en esa comunidad de poetas, un uso bastante cotidiano, hasta que, bueno, una vez dijimos, vamos a llamarnos los infames, ¿no? Pero atendiendo a este espacio que nosotros generamos todos los jueves, le damos nuestro propio significado también, ¿no? Que es un significado que tiene la palabra. Infame quiere decir también, más allá de la connotación negativa que acerca el término a la infamia, ¿no? Quiere decir también persona que carece de reconocimiento o fama. Y ahí es donde nosotros apelamos justamente a esta búsqueda de escritores que necesitan difusión, y por lo tanto nuestro lema es literatura de los invisibles, ¿no? Y bueno, hoy Los Infames es un grupo literario. Yo más bien creo que es una suma de compatibilidades, digamos, ¿no? Y nos dedicamos a sostener un espacio virtual como el que generamos hace 3 años, y también, bueno, a ver qué podemos hacer en forma conjunta, qué proyectos podemos llevar a cabo. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Pero por sobre todo estamos en la escritura, que es lo que hacemos, tanto en poesía como en narrativa. ¿Cómo ven la literatura? Vamos a empezar de a poquito a entrar en clima. ¿Cómo ven la literatura de la región a comparación de literaturas de años anteriores y de otras regiones? Señor Mazaro, capaz que... Sí, estoy armando Sí, la además, respuesta. Bueno, yo soy, se podría decir que soy uno de los infames nuevos. Soy la más última reciente. del grupo, más reciente, soy la última adquisición del grupo. Yo soy de Corrientes, pero vivo acá en Resistencia Chaco hace muchos años. Por cuestiones de familia, por cuestiones de trabajo, iba, venía, hasta que, bueno, me asenté en Resistencia. Me invitan a una presentación del libro, Mario me invita a una presentación de su libro en ese momento, y bueno, ahí conocí el grupo y se fue dando naturalmente la amistad y también la conexión con los otros escritores del grupo, ¿no? A mí lo particularmente, como una opinión personal e informal, diría que tiene más apuestas a las actividades culturales, mucho más apuesta a las actividades culturales, pues yo también estoy en Corrientes y por ahí participo en la presentación de libros, de actividades varias, no solamente literarias, también de otras artes, digamos. Tiene más participación, eso es lo que noto, hacía grandes rasgos y como una primera visión de el apoyo que tiene que se tiene sobre los artistas, ¿sí? Como en todo lado que también pasa en Corrientes, hay distintos grupos de artistas en las diversas artes que por ahí siguen una misma línea, por ahí disienten, pero está más, digamos que hay un criterio más en común en cuanto al apoyo al arte, eso es lo que veo en Resistencia. Sí, yo también agrego, me sumo, ¿no?, a lo que dice José, y agrego que esa multiplicidad de grupos de artistas que se dan todos los lenguajes, van formando sus propios espacios de acción, digamos, ¿no? Y allí es donde yo veo, ¿no? Yo veo que esto viene ya de muchos años, ¿no? Siempre hubo grupos, algunas veces aislados, otras veces mancomunados,
que se dedicaban a la literatura, digamos, ¿no? Y hoy hay una gran diversidad y bueno, es de celebrar, no coincidirán con algunos fines, con algunas prácticas, pero se celebra la diversidad, por sobre todo, ¿no? Y en ese punto, yo veo que en nuestra región es imprescindible, ¿no? Como no solamente contar con un espacio propio, sino también, y ya hablando de gestión cultural, contar con cierto apoyo de las estructuras gubernamentales como para la difusión, digamos, ¿no? En este sentido, bueno, yo creo que tanto el gobierno de la provincia del Chaco como el gobierno de Corrientes, los eventos culturales, apuestan en algún punto a la difusión de sus autores. Lo que yo veo es que no todos los autores son difundidos y lo que veo es también que a veces incluso hay como una arbitrariedad en la elección de los autores a difundir. Lo digo así livianamente, pero con toda la gravedad del caso, digamos, ¿no? Autores en Corrientes Sí. y autores en Chaco hay muchísimos y muy buenos, por sobre todo muy buenos, ¿no? Están dispersos en grupos literarios, y cada uno hace lo que cree conveniente para la difusión de su obra. Cada grupo hace lo que estima conveniente para la difusión de su obra. Yo creo ahí en ese punto que el apoyo a veces del gobierno, por sobre todo en la difusión en los grandes medios, es importante, ¿no? Es esto. Y bueno, lo otro que me gustaba o me gustaría apuntar es que estos grupos están atravesados por relatos, ¿no? Incluso por relatos ideológicos, y está bien que así sea, digamos, ¿no? Y ahí también se ven la disparidad de tanto de la práctica, de la acción, como del discurso en sí mismo, ¿no? Y en esa multiplicidad de relatos, claro, a veces los grupos es como que nos distanciamos o nos acercamos. Yo vuelvo a la palabra compatibilidad, es decir, que hay grupos y hay escritores que se sienten más compatibles con unos que con otros, y hay grupos también que se sienten más compatibles con unos que con otros. Y ahí me empezaste a responder sin querer una de las preguntas que también tenía preparadas, que tiene que ver con qué es lo más difícil al momento de difundir literatura. Pero rebobinando un poco, lo que venías diciendo, la arbitrariedad para elegir a los escritores, me recuerda a un comentario que me hicieron dos escritoras. Una fue una escritora portuaria que me dijo en relación a una de las tantas ferias del libro que se organizan en el transcurso del año, que ella era totalmente consciente de que había escritores estrellas y escritores de relleno y que ella sabía que era una escritora de relleno. Y hubo otra escritora que me dijo, sí, es evidente que hay escritores de primera y escritores de segunda y que ella estaba dentro de los escritores de segunda. Y lo decía como un hecho. O sea, evidentemente es así la situación. ¿Cómo cambiarla? No sé. Pero la situación es así. ¿Ustedes coinciden con esto? Yo No, creo que, yo no, pero yo bueno. creo que es una cuestión de, si me permitís, Mario, yo creo que es Sí. una cuestión de perspectiva, como en cualquier práctica artística, deportiva, profesional. Vos tenés personas que se dedican a un nivel amateur o profesional. Obviamente que esto es ilustrativo, ¿no? La línea no se corta con un bisturí, digamos, la línea. Por ahí hay personas que le dan más esfuerzo, si se quiere, o trabajo
a lo que es una carrera profesional de escritor, y otras personas que lo tienen más como un divertimento, un pasatiempo. Ninguna es mejor que la otra, son distintas, y el empeño que le pone cada una también es distinto. Por ahí se puede notar esto, la diferencia entre relleno, principal, secundario, etcétera, digamos. Quizás sea esa una de las formas de verlo. Después el tema de la pregunta, lo difícil al momento de difundir literatura. Una de las cuestiones es que el escritor no es un comunicador, digamos, muchas veces no es un comunicador de masas. Es escritor, escribe. Lo que pasa es que hoy en día una de las competencias que tiene que desarrollar el escritor en gran medida es saber comunicarse con las masas. Entonces, una de las cuestiones más difíciles, entre otras, es saber elegir el público al cual uno destina su obra. Y eso conlleva un montón de competencias que no están al alcance de la mayoría de los escritores, digamos. Encima que tenés que escribir, tenés que aprender lo otro, y bueno, yo creo que ahí está una de las cuestiones complejas, ¿no? Yo no sé quién es la escritora portuaria de Barranqueras que decía, ¿no? Hablando de escritores de primera y de segunda, pero bueno, yo no coincido con esa catalogación, si se quiere decirlo así. Existen escritores, ¿no? Y punto, pero está el texto. Y el texto se sostiene a sí mismo, digamos, ¿no? El texto literario, si adquiere carácter de literario, se sostiene a sí mismo. Por eso es un poco difícil abordar el tema sin mencionar que hay una instancia que media en esa caracterización, que es el canon, ¿no? Pero ¿quién es el canon o qué instituciones dicen qué es lo literario y quién es un escritor? Y allí, lamentablemente, en tiempos contemporáneos, el canon, que antes estaba por allí, ¿no? Ejercido por los críticos literarios, ¿no? Por las universidades, yo veo que ahora hay un corrimiento, como que es la gestión de Estado y de los grandes medios son los que establecen qué es lo que se debe leer. Hay una instancia política allí, y qué es lo que se debe descartar. En ese descarte, claro, uno puede tener esa sensación de la escritora, esta que vos haces de referencia, como que uno está de relleno, digamos, ¿no? Pero en última instancia, más allá del escritor, más allá de del canon, en definitiva, lo que encuentra el lector es un texto. Es decir, el lector va a una feria del libro, a una librería y encuentra un texto. Y en definitiva, yo creo que es el lector el que va seleccionando. Yo lo digo en uno de mis libros, en un prólogo, que el lector es como un selector, digamos, selecciona. Y bueno, si le gusta un libro, se lo lleva. Si le gusta un texto y atrapa, digamos, el texto, y bueno, se va a llevar el libro. Y lo va a leer seguramente. Y si quiere va a recordar el nombre del escritor, si quiere, si está en su buena voluntad, pero el texto le gustó. Pero el texto, en definitiva, es lo que sostiene justamente, o sea, si el texto es realmente literario, se sostiene a sí mismo. Más allá, vuelvo a decirlo, de todas las instancias que vienen mediando, digamos, ¿no? La difusión de los escritores, ¿no? Así que yo diría que cada uno debe estar tranquilo con su texto, con su trabajo, pero también saber, digamos, que ese trabajo debe tener como una altura literaria como para que el lector se sienta cómodo en él y que el lector mismo lo sostenga. Sí, claro. ¿Cuál es el desafío de ser escritor en estos tiempos? Ahí Massaro va a responder, él es escritor. Yo no. Yo trato de no serlo.
Trato de no ser escritor. A ver. No, y la verdad que hay varios desafíos, hay varios desafíos. Llegar al público creo que es uno de los principales. Y también esto de definir, a ver cómo podemos ponerlo técnicamente. Bueno, como sale, es difícil saber o mejorar la literatura de uno cuando uno se quiere dedicar a eso. ¿Sí? Es difícil encontrar parámetros. Para decir esto es bueno, esto es malo, hay que trabajarlo de esta manera, porque hay muchos parámetros. Antes vos tenías como, aparte de la masividad de los medios, el hecho de la disposición de la tecnología, de que la gente publica a mansalva, eso también hace que la literatura propia se pierda en un mar de trabajo. Por ahí lo que solía pasar era anteriormente que lo que llegaba a publicarse era porque era bueno, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? O pasaba por ciertos filtros o ciertos trabajos como para que lleguen a esa instancia de publicación. Entonces yo por ahí creo que como escritor es difícil encontrar parámetros para hacer crecer tu literatura, porque siempre estás aprendiendo algo y difícil también encontrar críticas constructivas con respecto a lo que es la literatura. Y como lector también se me hace muy difícil encontrar libros que pasen por instancias previas de crítica, de observación o de corrección. Por ejemplo, una de las últimas, de las actividades que es la última época es el hecho de la autopublicación. Antes la autopublicación pasaba por un filtro de corrección de editores. Ahora eso ya no sucede. Directamente autopublican lo que los escritores desean y ya está. ¿no? Eso se me hace que es un desafío en la actualidad, tanto como escritor como lector también. Claro. Y es una pregunta bastante compleja, ¿no? Hay muchos desafíos. Yo creo que los desafíos pasan también por lo que uno encuentra como desafío en el quehacer de la escritura, ¿no? A ver, nosotros no vamos a encontrar como una solución, yo estimo, ¿no? No vamos a encontrar una solución en cuanto a este tema, ¿no? De la mayor o menor difusión de mi obra en los círculos de lectores o en un mercado editorial. Yo creo que ese no debe ser un desafío, digamos, ¿no? O sea, nosotros los escritores debemos olvidarnos, no olvidarnos, pero sí dejar de lado esa cuestión porque va a ser una cuestión irresoluta que va a consumir energía, que va a consumir paz mental, por así decirlo. Uno escribe y ya, y publica, y bueno, pero no es un publicista, no es un gestor de ventas, no es un... Entonces, me parece que ese no debería ser un desafío. El desafío, de mi parte, ¿no? Pasa por otro lado. Primero, por entender que todos los días yo me debo plantear si mi obra es literaria o no, y apuntar a que así sea, ¿no? En esa búsqueda, que es una búsqueda para mí permanente, el camino de la reescritura y de la corrección y del trabajo permanente sobre el texto hasta que, por así decirlo, esté cerrado como para ser publicado. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? O sea, que busquemos que el texto literario realmente sea, digamos, ¿no? Como una obra acabada que pueda darse al lector, digamos, ¿no? Yo al menos me planteo cada vez que escribo esto, digamos, pero por una cuestión particular, porque el escritor le debe tener respeto al lector y a ver, todos los escritores que nosotros entrevistamos
yo creo que plantean eso mismo también, digamos, ¿no? Marcelo Di Marco, que es un maestro que entrevistamos hace poco, y bueno, él lo planteaba en términos más, más duros, pero si yo quiero lo puedo decir en términos más duros, pero no le faltemos el respeto al lector sin darle una obra que exija mínimamente un trabajo, que tenga un tiempo de madurez, que esté corregido, a ver, ese para mí es el desafío. Es uno de los desafíos, ¿no? Y bueno, podría encontrar otros, pero mi mayor preocupación es esa. Y es una preocupación y es una actividad que demanda tiempo, ¿no? Que también, bueno, es el segundo desafío, digamos, que el que busque ser escritor tenga el tiempo suficiente, más allá de las actividades cotidianas del trabajo, para poder abordar un texto literario, una obra literaria, poder escribir, concentrarse, etc. Y lo otro que tiene que ver ya con la literatura en sí, es cómo abordar la poesía y la narrativa de forma conjunta en una hibridación que los mismos tiempos contemporáneos parece le están exigiendo al escritor, ¿no? Cómo mezclar la la narrativa con la poesía, o cómo abordar géneros híbridos como por ejemplo el microrrelato, y cómo justamente, ¿no? Entender que el lector, por ejemplo, de microrrelatos y de poesía, ven narrativa en la poesía y poesía en la narrativa. No sé si se me entiende, ¿no? Es esto, ¿no? La hibridación como signo de la literatura contemporánea. Y ese es un desafío. José está en esa plena búsqueda, por ejemplo, porque conozco su obra. Está buscando en su narrativa poesía, y yo busco en la poesía cierta narrativa, y entonces es un desafío constante, ¿no? Yo diría que parece ser, ¿no?, como un paradigma de la época. Recién leía que Mircea Eliade, justamente, ¿no?, dice que sus obras deben ser leídas por poetas. Mircea Eliade no, Mircea Cartarescu, perdón, es un rumano que yo creo que va a ganar en algún momento el premio Nobel. Mircea Cartarescu dice, yo espero que esas novelas que él escribe con un fuerte, con un acentuado lenguaje poético, deben ser leídas justamente por poetas, ¿no? Y ahí está es un desafío, ¿no? Es un desafío que al menos yo me propongo. ¿Cómo describirían la producción literaria de la región? A ver, José. Sí, un poco ya empezaron a contestar esta, ¿no? En la parte de la región es lo que yo por ahí lo tengo mucho en broma, ¿no? Que hago esa división entre narradores y poetas. Porque tal cual lo decía Mario, yo lo que trato de hacer precisamente, una de las observaciones que me hicieron distintas personas de ámbitos diferentes con respecto a la búsqueda que uno hace para poder transformar en literario lo que se escribe, es precisamente esto de la poesía, ¿no? Entonces empecé a escuchar un poco más y a mirar un poco más. Lo que sí noté es que en la región, la producción literaria, por lo menos lo que yo puedo observar, no de un punto de vista objetivo, digamos, es que hay mucha producción poética. Veo mucha producción poética. Más quizás que en Corrientes. ¿Sí? Los encuentros se suele leer más poesía, por ejemplo, que narrativa. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir de la producción literaria de la región. Sería muy bueno en algún momento hacer algún tipo de estudio de los escritores, a qué se dedican, cuáles son las obras publicadas que tienen con respecto a esto, ¿no? A los géneros, como para tener una certeza, digamos, de decir, bueno, estas son las características de la producción literaria en la región a la actualidad.
lo que yo veo de manera informal es que hay mucho trabajo de la poesía también. Sí. Sí, no, yo coincido también. Vos sabés que Sí. Sí, Marina. Sí, lo que iba a decir es que hace un montón de años, cuando recién empezaron las primeras ferias del libro chaqueño, no sé si te acordarás, Mario, que la Sí. Librería de La Paz había impreso una especie de catálogo de todos los Lo vi en la libros feria del libro. chaqueños, los libros que estaban circulando, libros, ediciones que ya estaban agotadas, pero estaba el nombre del autor con los títulos publicados. Y efectivamente lo que más había era poesía. Pero por paliza ganaba poesía, páginas y páginas. Después había cuentistas, menos, novelistas, muchísimos menos, y después había otros géneros también. Ensayo, investigación, bueno, había un montón de géneros. Pero la que ganaba, pero indiscutiblemente, era la poesía. Sí, parece una paradoja, ¿no? Porque la poesía es lo que menos se lee, ¿no? Suele decirse, a ver. Yo por ahí también trato ¿Será? de Sí, hacer yo sé que conjeturas y suele decirse eso, ¿no? Porque uno va a la biblioteca y busca la poesía, a la biblioteca también, a la librería y busca el estante de la poesía y hay pocos libros, digamos, de poesía, ¿no? Y hay muchos poetas. Y bueno, pero ¿qué pasa allí, digamos, no? No sé quién era que decía, no sé si era Lorca o alguien, pero uno decía, ¿no? Que claro, uno iba caminando, ¿no? Por la vereda y había una baldosa floja, la apartaba un poco y saltaba un poeta, digamos, ¿no? Así que poetas abundan, o al menos gente que escribe como un texto que tiene la forma de poeta, y vaya uno a saber si tiene poesía. Yo lo digo en un poema que lo he publicado por allí, digamos. Abundan los poetas, ¿no? Bueno, es cierto esto y es también cierto que en los eventos, por la brevedad, en los eventos literarios, por la brevedad que tiene cada participante en una lectura, es obvio que el género de poesía cope los eventos, digamos. Yo no voy a ir a leer un cuento mío en 25 minutos a un evento literario. Me sacarían, por así decirlo, ¿no? Con métodos varios. Yo creo que hay sí, como me parece, ¿no? Primero voy a aclarar que a mí me parece más difícil escribir poesía que cuento y novela, porque la poesía yo creo que está un poco más allá. Pero, a ver, acá en la producción literaria de la región, yo lo que noto es una diversidad. Yo vuelvo a la cuestión de la diversidad, tanto estilística como de forma. Yo me quedo allí. Hay de todo, por así decirlo, digamos, ¿no? Yo creo que para cada texto literario que uno ve publicado por allí, hay un público determinado. Bueno, Esteban González hizo el libro Chaqueño y ahí se pueden ver todos los autores que hay acá en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Claro, Y uno nota que antes había como más narrativa, con autores que incluso ahora debemos hacer como una revisión, por ejemplo, López Piacentini, o sea, hay muchos que estaban escribiendo los primeros cuentos chaqueños o la primera novela de ciencia ficción, que hace poco se la envié una a Esteban González, había como un intento de escribir narrativa. Y bueno, pero lo que abunda, vuelvo a decirlo, es la poesía. Hoy veo más poesía, como dice José, en el medio, digamos, ¿no? En el medio literario, pero muy buenos narradores, y los narradores se destacan, se destacan
yo no sé si por el grado de exposición que tienen estos textos narrativos, pero creo que se destacan más. Porque claro, cuando abundan poetas es difícil destacar la obra de uno mismo, porque hay muchos poetas, digamos, pero como hay un recortado núcleo de cuentistas, de novelistas, etcétera, yo creo que esas obras narrativas es como que se destacan más, digamos, ¿no? Es complicado. Sí, Es un tema realmente para analizar con tiempo y ver punto por punto, porque son muchos los factores que entran en juego. Les comento que nos saluda Dante Emilio Borelli, dice: felicitaciones Marina, Mario y José, excelente entrevista. Saludos a Dante. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es también, fíjate, hablando de Dante. Dante es un excelente poeta que vive allí en Quitilipi, ¿no? Es también esto, ¿no? ¿Cómo difundimos autores que están lejos de los centros urbanos, de las capitales, etcétera, digamos? ¿Quién apoya a un escritor que está en el interior y que está produciendo una buena obra poética, por ejemplo? ¿Se entiende esto? Un ejemplo es Dante. Un ejemplo es Dante, digamos, por ejemplo. Así que bueno, sí, es complicado y tiene mucha tela para cortar. Ahí está. Hay muchísimo para hablar de esto. Sí. El avance tecnológico, Internet y todas las oportunidades que trajo, ¿ayuda o perjudica a la literatura? ¿O es un poco ayuda y un poco perjudica? En mi caso ayuda. En mi caso particular ayuda porque yo hasta hace unos años, como me tuve que mudar varias veces, me habré mudado en 10 años 6 veces, bastante, digamos. Una de las cosas que más me costaban llevar y traer eran los libros. Cajas, cajas y cajas de libros físicos. O sea, llegó un punto que a causa del tema de la mudanza, yo decía, porque también se iban desgastando los libros, entonces lo iba enfilmando y me lo sacaba. Y mi biblioteca hoy es un cúmulo de ladrillos enfilmados, digamos. Entonces, en este caso, a mí me ayudó un montón porque empecé a leer en digital, en PDF. Primero me compré cuando me había comprado un libro para que no me canse la vista, así los retroiluminados, con tinta electrónica, etcétera, y me ayudó un montón. Ahora ya leo con un poco de protección, ya leo en los PDF. A mí me ayudó un montón el tema de la lectura y los archivos digitales. Aparte, el costo, por eso el tema de la tecnología, el costo del digital es mucho más económico que el físico. Y para escribir lo mismo, Cuando yo escribo obras que por ahí requieren investigación, que son los juegos de las novelas, los primeros años iba hasta la biblioteca o buscaba en el Encarta. Cargaba el Encarta, miraba de qué se trataba, tal modelo, de tal vehículo, si podía ir a tal velocidad, un detalle para apoyar la verosimilitud, digamos. Hoy en día no, hoy en día te abrís 4 o 5 pestañas, mirás un poquito, tenías una duda, querés ver una entrevista mientras tanto, eso es bueno. Obviamente, tiene la parte de los pros y los contras. Uno de los contras puede ser la distractibilidad. Te distraes mucho más fácil. Cuando estás en la computadora y tenés que te distraes bastante. Y bueno, el libro, obviamente, yo los libros físicos no los cambio. El sentir la literatura en la mano es otra cuestión. El peso del libro, el esfuerzo de hacer por cambiar cada página. Y también es cierto, cuando vos tenés un libro en la mano, tenés ese libro y nada más. Cuando vos estás leyendo en la computadora, tenés varias pestañas. Es difícil que vos te sientes a leer un libro en la computadora. Te pones a hacer otras cosas y ya te distrajiste. Es como tratar de escribir en un café lleno de gente. O sea, tiene esa particularidad. Sí, yo ahí voy a agregar, ¿no? Unas cosas, porque bueno, coincido con... Bueno, pero básicamente todo avance tecnológico en todas las épocas implicaron un cambio cultural, ¿no? Entonces,
En ese cambio cultural vos vas a ver gente que acepta el cambio y gente que ejerce como una contrafuerza de resistencia, ¿no? Es decir, que a algunos les ayuda y a otros no tanto, y algunos están de acuerdo y otros se oponen, y bueno, la humanidad avanza conforme a eso, a esas pujas que se dan en tiempos determinados. En la literatura, los avances tecnológicos, yo voy a hablar de Internet, de las redes sociales, voy a hablar un poco de algún software que nos pueda ayudar a los escritores. Yo lo que veo es que las redes sociales, en un punto, tiraron abajo la importancia del verbo publicar. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, el verbo publicar antes estaba como, tenía como una magia, ¿no? Uno no llegaba a publicar así nomás una obra, digamos que publicar era, bueno, hoy en las redes sociales uno aprieta un botón y tiene la sensación, un botón, y tiene la sensación de publicar. ¿A qué voy con esto, no? Que yo puedo escribir cualquier cosa en Facebook, en Instagram y publico y tengo la sensación de que lo que estoy publicando es literatura. Y ahí hay un peligro muy, muy grande, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo muchas páginas de poesía que tienen 100.000, 200.000, hasta 1.000.000 de suscriptores o de seguidores, donde alguien, ¿no? Alguien publica lo que aparentemente es un poema, pero que en esencia no tiene el carácter literario, digamos, ¿no? Ese es un desafío nuestro también, ¿no? Cómo diferenciar lo que se difunde por allí en las redes sociales como literatura, entre comillas, de esta obra que realmente es literaria y que no se difunde. ¿Se entiende? Bueno, y en ese sentido yo creo que el Internet y las redes sociales no ayudan en sí a lo que es en sí el fenómeno literario, ¿bien? En ese punto. Obvio que la virtualidad a nosotros nos sirve, estamos en un programa virtual, cada uno está en su casa y eso sirve para la difusión, no debemos resistirnos, digamos, a los avances tecnológicos. Por algo por allí está la IA y también es un avance que se viene imponiendo y bueno, y habrá que buscarle la ventaja y la utilidad y habrá que buscar, digamos, la forma en que ese avance tecnológico impacte negativamente en lo que hacemos, es eso, digamos, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, yo cuando escribo en la computadora utilizo software para escritores y yo digo que qué gran herramienta, ¿no? Qué gran herramienta tengo. Y recuerdo que yo escribía en un cuaderno Rivadavia a mano y hoy agarro mi celular y tiene un lapicito y puedo escribir en el celular. Y bueno, me fui ayornando, por ejemplo, a esos avances, ¿no? Así que bueno, sirve como apoyatura para el escritor, digamos, ¿no? Pero yo más que... yo veo el peligro en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales. Más porque estamos criando lectores que se sienten cómodos con la fugacidad y la brevedad. Y para ustedes que escriben novelas y los que escriben cuentos, ese es un tema determinado también, ¿no? Un lector que está acostumbrado al texto hiper breve, hiper corto. Así que ahí también hay una cuestión, tiene que ver con cómo estamos educando a nuestros lectores. Vos sabés que, Mario, ahora que decís esto, aplica y pasa
que si vos seguís un par de años los concursos, por ejemplo, cada vez piden menos páginas. Sí. En los concursos cada vez se piden menos páginas. A ver, esto es una cuestión sociocultural, una cuestión antropológica también como para hacer otro tipo de análisis, pero da cuenta de cómo corren los tiempos y cuál es el tiempo para la creatividad y el entretenimiento también. Claro. Está bueno esto del hecho de decir, lo de publicar en redes sociales, uno ya siente que tiene el peso de algo publicado, porque antes para publicar algo quiere decir que pasaba por un montón de vallas. Mirá, me publicaron, mirá, publiqué, mirá, llegué a tal lugar, y hoy eso da la sensación, no sé si ilusión, pero da la sensación o la percepción de que tiene un peso antiguo de lo que era publicar. ¿Sí? Pero sí, cada vez piden menos páginas, y de hecho creo que es una característica de por qué podríamos seguir tratando de responder por qué hay más poetas que narradores, por lo menos en lo que es Chaco, porque precisamente es más rápido de compartir también la poesía, es más condensado, mucho más complejo, rápido de compartir. Y sí, no, a ver, también lo de las redes sociales, ¿no? Y al fenómeno que yo hacía referencia, que claro, yo puedo escribir unas líneas y la línea adquiere como la forma, la estructura escalonada de un poema, etcétera. Y claro, mis amigos van a decir, bueno, qué lindo tu poema. Y entonces yo puedo decir, todos me felicitan y pues, entonces soy poeta. Es fácil ser poeta, ¿no? Entonces, de esa forma es re fácil ser poeta, digamos. Lo que pasa es que uno encuentra que la poesía, ese tipo de texto que se dice que es poesía, para ciertos lectores que le tienen incluso miedo a la poesía, pero entienden que hay un mensaje allí. Bueno, yo creo que son textos que no tienen misterio, no tienen música, no tienen la ambigüedad propia del lenguaje poético, la plurisignificatividad del lenguaje poético. Entonces, claro, el lector se siente cómodo con eso que dicen ahí. Por ejemplo, frases de autoayuda, digamos, yo me vivo quejando de eso, ¿no? Aléjate de aquel que te hace daño porque son tóxicos, etcétera. Ay, Dios. Entonces, obviamente que las redes sociales contribuyen, ¿no?, a una confusión generalizada en cuanto al fenómeno poético. Lo mismo debe ocurrir en la narrativa, por ejemplo. Bien. No me quiero quejar mucho. Vos sabés, y que con respecto a eso que estaban diciendo, yo quería acotar 3 cosas. El tema de la brevedad no atenta solamente contra los cuentos y las novelas y la literatura más extensa, sino que acorta contra la posibilidad de concentrarse y de seguir formándote académicamente, porque en algún momento vas a necesitar leer un texto extenso que tenga un desarrollo, y lo vas a tener que hacer para poder sortear los exámenes y las pruebas que te hagan. Y para eso es importante tener la disciplina desde joven con textos que sí te interesen, que te entusiasmen, que te enganchen, porque los textos académicos generalmente no tienen nada de eso, pero uno llega a ellos después de toda una vida de haber estado leyendo y ya tenés la disciplina, la gimnasia. Con respecto a las publicaciones que se hacen tan fácilmente en internet y en redes sociales, hay un problema mayúsculo del que muy poca gente habla, y es el tema del plagio. Uno no puede soltar tan fácilmente y tan libremente un texto si previamente no tomó determinados recaudos. De poder lo puede hacer, pero corre riesgo. Claro. Porque una vez que uno suelta un texto en una red social, en internet, en un blog, donde sea, es como soltar un pez en el río, lo perdés. Sí. No sabés, pues sabés de dónde salió, pero no sabés dónde y con quién va a terminar. Y si encima lo que haces es escribir como si fuera un texto y no subir una imagen donde podés poner tu nombre y el año de edición si es algo publicado,
Si vos soltás un texto, qué fácil es copiar y pegar. Sí. Y eso hay muchos escritores que no están sabiendo. Bueno, eso es para hacer un programa de 2 horas aparte, porque es Sí. un temazo que se nos viene encima no solo a los escritores, también a los traductores, a los correctores, a un montón de gente, a los diseñadores, a los ilustradores. Y lo otro que quería comentar es que estamos hablando de redes sociales, donde cualquiera publica libremente lo que quiere, pero hay plataformas literarias donde se suben directamente libros, generalmente son cuentos, mayoritariamente novelas, y así como salen, quedan. Y hay muchas de estas historias que tienen muchísimos me gusta y muchísimos comentarios favorables, y vos las empezás a leer y te das cuenta de que literariamente no son buenas, pero tienen muchísima gente que se engancha, o porque los personajes les interesan, o porque la trama está bien, aunque no esté bien escrita, y esos escritores obviamente están convencidos de que como tienen tanto público que los aplaude, son buenos. Y después esos libros pueden estar par a par, plataformas donde vos podés ir escribiendo, están como las de Amazon, donde vos ya subís tu libro terminado, que puede estar corregido o no, puede ser que así como lo escribiste lo publicaste, puede tener 20 años de trabajo, no importa. Están todos juntitos en plataformas como Amazon, que es la más conocida. Pero hay otras plataformas donde vos empezás a escribir tu libro y los lectores opinan. Y te dicen, yo quiero que a este personaje le pase tal cosa, yo quiero que esto se resuelva de tal manera, y vos como autor podés decidir si le das el gusto a tus lectores o no. Hay una interacción interesante entre los escritores y los lectores. Pero nosotros tres creo que tenemos claro que cuando vos empezás a escribir un libro, claro, ese no es el mismo libro que termina cuando completás todo el proceso. Pasa en la poesía, pasa en el cuento, pasa en los microrelatos, pasa en las novelas. Vos empezás escupiendo la idea y después la empezás a trabajar, qué lenguaje, si tenés personajes, empezás a limar los personajes, que no haya incoherencias. Si tenés cuentos, bueno, la trama, el nudo, si es novela, bueno, todas las subtramas tenés que ver que no quede ningún cabo suelto, y no es eso que vos escribiste en primera instancia lo que vas a publicar. La escritura literaria de esta manera. Sí. La escritura literaria en realidad es, y es una realidad, digamos. Es. Claro. Y empezamos con mucha lectura, mucha lectura, y después la escritura, y seguimos con mucha lectura, porque básicamente un buen escritor es un buen lector. Tiene que. Yo creo, vos sabés que es la dicotomía. No creo que en algún momento se resuelva, pero uno ahondando en esa temática va teniendo distintos puntos de vista, ¿viste? De decir, la vieja dicotomía de decir, ¿es arte o no es arte? Para mí son categorías, ¿viste? Porque si vos comparás, por ejemplo, un Stephen King con un José Saramago, las producciones literarias de ambos, ya sea en cantidad o calidad, es complicado decir, es complejo más que complicado decir, bueno, ¿cómo juzgo a cada autor de acuerdo a su arte? ¿Viste? Lo mismo pasa en el cine. Vos tenés actores que están en muchas películas y son conocidos por muchas personas, por muchos espectadores, pero no reciben reconocimientos de academia, por ponerte un ejemplo, no hacer esto más sencillo para hablarlo, no reciben reconocimiento de academia como otros actores o actrices que quizás tienen menos recorrido, menos posición, pero se los juzga con mayor trabajo de don para ese arte, ¿viste? Entonces entramos como a jugar con esto, digamos. Lo mismo sería decirte de algo musical más popular y otra cosa más profesional, ¿viste? Y lo que suele pasar es que las redes sociales, creo yo, te presentan el producto, pero uno sabe a qué pertenece, a qué grupo, a qué, si es bueno, entre comillas, si no es bueno, si tiene filtro, si no tiene filtro, ¿viste? En eso sí creo que te pierde, te abre todas las
digamos, está bueno en el sentido de que te acerca al público, pero también es cierto que acerca cualquier cosa al público, ¿viste? Y bueno, ahí vos también te tenés que formar como lector o como público, porque uno de los riesgos que tienen los buscadores de información es que te da demasiada sobreinformación, te da demasiada información. Claro. Incluso creo que hace unos años salían cursos de, primero de posgrado, después ya cursos de cualquiera lo podía hacer sin información previa, de cómo utilizar un buscador, cómo buscar información, ¿viste? Y eso nos pone a esto, que vos entras y buscás, qué sé yo, o ves todas las publicaciones y tenés todas las categorías, de todo tipo de escritor, de escritora, y ahí te puedes perder. Es complicado. Bastante. Sí. Es un tema que se podría estar conversando mucho tiempo porque tiene muchos detalles para analizar. Para analizar, y lo sociocultural tiene muchísimo peso en algo que era antes prácticamente. Sí. Después los agentes literarios se encargaban de llevar tu obra al público. Ahora como que esas figuras se fueron descomponiendo y es el mismo escritor el que se acerca al público. Entonces te encontrás con distintas aristas, ¿viste? Claro. Antes estaban las barreras. Tenías que ser muy bueno para que una editorial se fijara en vos. Tenías que haber ganado un premio y no ganaba cualquier premio. Había toda una serie de obstáculos a sortear que te obligaban a ir mejorando si querías seguir en ese camino. Y ahora se democratizó, digamos, y todos tienen la misma oportunidad. Y todos estamos digamos, en la misma vidriera. Y el lector se lleva esos chascos, porque por ahí a mí me ha pasado hace muchos años como lectora que veía qué lindo libro, hermosa la portada, el título te llamaba la atención, leías la sinopsis o un comentario y decías, ay, yo quiero este libro. Lo empezabas a leer y decías, pero ¿qué pasó acá? Este no es el libro que me vendieron. Bueno, ahí y tiene que ver vuelvo, con esos ¿no? procesos. Un lindo producto, pero el contenido no está curado. Yo vuelvo a la preocupación de una escritora, ¿no? A esta escritora que vos decías, de Barranqueras, ¿no? Escritores de primera y escritores de segunda. Porque está eso también, ¿no? Que hay gente que le dedica el poco tiempo o el mucho tiempo que tiene a la escritura. Y uno llega en un determinado momento en que se dice, che, ¿para qué escribo, digamos, si nadie me lee? ¿No? Y hay que ser conscientes de que la cuestión es así, en el arte la cuestión es así, o sea, a nosotros nos llegan pinturas, el legado cultural pictórico y artístico está lleno de obras, pero de los que llegaron, a, digamos, a nosotros como parte de una tradición artística, pero hay muchos que quedaron en el camino y quizás eran buenos y quedaron escondidos y están desconocidos y olvidados. Poetas, y en el mundo habrá millones, y llegan 2 o 3 a ser difundidos, digamos. Por eso yo digo, por ahí es una preocupación irresoluta a la que quizás no le debemos dar tanta importancia porque vamos a gastar energías y ánimos y paz mental en esa cuestión, digamos, ¿no? Bueno, si uno empieza a estudiar la vida de los escritores, las biografías, y ve cómo llegaron estos escritores a ser ampliamente difundidos o conocidos, el mismo Borges, por ejemplo. Uno llega a entender de que tenían talento, pero estaban invisibilizados. Ese término nosotros lo vemos mucho porque tenemos nuestro lema, ¿no? Literatura de los invisibles, los infames. Ese término de estar invisibilizados es siempre la característica del arte, hasta que algo, un golpe de suerte,
un evento azaroso, un accidente en la historia, o la intercesión de alguien cercano al canon, lleva a tu obra a determinado momento, a determinado sitio, ¿no? De expectación y de difusión. Entonces, por eso yo digo, no preocuparnos tanto por eso, sino que, bueno, sigamos escribiendo y punto, y ya, y se verá si después nuestra obra es literaria o no, y si merece ser olvidada o merece ser tenida en cuenta, punto. Claro. Apago la cámara nomás, aclaro por las dudas por la batería. Sí, me di cuenta que no sos vos. Ah, está bien. Por eso, pero estoy acá, También estoy acá. es muy relativo. Estás ahí todavía, sí. Sí, y por es supuesto. Muy relativo también los parámetros con los que se miden. Si el parámetro lo que es pasa que el libro está bien escrito, si el son... parámetro es que tener muchos lectores, o si el parámetro es que el gobierno de turno se fije en vos, ¿cuál sería el parámetro para determinar eso? Y uno de yo creo que los parámetros para establecer eso son varios. Uno actualmente es el económico. O sea, si vos sos un autor, por ejemplo, te ve una editorial, te ve en muchos sentidos, ¿no? Listo, te ve una editorial y dice, bueno, vamos a ver, a mí lo que me sirve desde el punto de vista económico que a esta persona la lean, que tenga un tipo de literatura que la gente lea. Entonces hoy en día van a apuntar a un tipo de escritor o de escritora, entiéndase, ¿sí? Entonces vos también, yo coincido con Mario en el sentido de llegar a un punto de decir, bueno, basta de perdernos en la vastedad de las cosas que nos van a llamar la atención y sigamos escribiendo, porque si no te perdés, digamos. Porque lo que puede pasar tranquilamente, y la historia está llena de estos ejemplos, es que tu literatura no sea valorada en el tiempo en la que es producida, sino más adelante. Sí. Porque para atrás no podemos ir, digamos. Y eso puede pasar. Hoy en día se valoran más las literaturas, si se quiere, rápidas, positivistas, que uno lo puede leer en poco tiempo, y de hecho las editoriales están apuntando a ese tipo de publicaciones, pero en este tiempo, antes vos te ibas y te 3 Thomas Mann, digamos, una novela que pasaba las 5.000 páginas, y eso era literatura y eso se vendía. Entonces el criterio económico hoy es un parámetro, y vos decís, criterio económico en el arte, sí, es un parámetro, pero porque los tipos se rigen por un modelo capitalista, digamos. Claro, la actividad literaria, particularmente la poética, la poesía en particular, está alejada de lo que es el mercado, digamos, ¿no? O sea, claro. Y muchos escritores, para tener como una difusión masiva, entran en el mercado, o sea, adoptan esas formas de difusiones o de publicidad capitalista, como decía. ¿Por qué? Y porque están el mercado editorial, el libresco, el mercado de las publicaciones es muy diverso. Por eso, claro, nosotros no somos ni publicistas, ni libreros, no estamos dentro de ese mercado. Esa es la palabra en la que deberíamos fijarnos. ¿Quién domina el mercado, digamos? ¿Por qué el autor que me están presentando supuestamente es el más vendido? Para poner un caso, ¿no? Bueno, no sé, Bonelli. ¿Por qué es el más vendido? ¿Quiénes están detrás de este fenómeno literario que es Bonelli? ¿Qué sé yo? ¿Y quiénes están olvidados detrás de este fenómeno literario que es Bonelli? Entonces, a ver, está el mercado allí y ahí hay otras leyes y hay otras consideraciones. Y a veces el que paga un mejor publicista, el que paga la editorial y el que paga, y a veces lo hacen con talento y otras veces no tanto con talento, y bueno, y tienen mayor o menor suerte, a veces son una moda que pasan de moda, y a veces quedan en la consideración, pero vuelvo a detenerme allí.
el mercado apuesta al mejor postor o sea, premia al mejor postor, ¿no? Y atrás quedan los que no estamos en el mercado. Y bueno, somos autores regionales, provincianos, como decía Alfredo Beirabé, que alguna vez nos van a descubrir. Había un poema de él, ¿no? Las carabelas de Colón, decía, alguna vez nos van a descubrir a los escritores provincianos, pero ya vamos a estar muertos, seguramente. ¿Se entiende, como dice José? O quizás no. Entonces, algunos escriben para la fama, otros escriben para tener una mínima consideración provinciana, si se quiere. Pero yo creo que la mayoría escribimos para ser olvidados. Y lo dejo ahí. Picando. Lo dejo picando. Ahí está. ¿Planes para el futuro? ¿Escribir? Sí, tal cual. Yo en mi caso me quiero seguir especializando. Con el paso del tiempo me fui especializando en lo que es ficción y terror. Voy a seguir intentando con la poesía, porque soy increíblemente testarudo, así que voy a seguir intentando. Pero seguir participando en los talleres literarios, seguir leyendo y formarme en lo que es relato y novela, en mi caso. Y yo para el futuro, y bueno, sí, también voy a intentar un poco, ¿no? Ser escritor. Básicamente eso. Básicamente eso. Y intentar ser narrador, porque por lo visto con la música me fue mal y con la poesía también, así que, como decía Roberto Bolaño, voy a cometer la vulgaridad de escribir cuentos. Entonces, voy a tratar de hay lugar para cuentistas. ¿Hay más lugar para cuentistas? Hay lugar para cuentistas, sí, somos poquitos. Sí. Y bueno, pero ahí está también, ¿no? Eso que la poesía es como un género, o más que un género, algo como inalcanzable. El poeta, el verdadero poeta, a veces siente como que no va a llegar, ¿no? A honrar la poesía, ¿no? Y entonces, claro, busca otras formas, otros géneros. Entonces, bueno, es una cuestión, pero básicamente seguir publicando, seguir escribiendo y publicando lo más que se pueda, porque también hay que tener en cuenta eso, que el periodo de producción literaria de un escritor es la vida misma, o sea, se termina la vida y chau, o sea, no es obvio, ¿no? Así que nosotros escribimos en esa suma de días y en esa resta de tiempo, digamos, ¿no? La suma de días, años, décadas, y en la resta de tiempo, porque uno avanza y es como que se siente compungido por uno sabe que se va a morir, entonces se siente compungido porque tiene menos tiempo para escribir también. Así que, y bueno, ahí está el proyecto futuro. Y en cuanto a lo particular, seguir manteniendo este programa de Los Infames todos los días jueves para tratar de aportar un poco a la difusión de estos autores, muy buenos autores, muy buenos autores. Nosotros hemos entrevistado a más de 200 autores. Hay mucho talento y está invisibilizado. Bueno, la literatura de los invisibles. Es eso, seguir manteniendo con el tiempo este espacio que fuimos creando. Y todo ese material se puede encontrar en el canal de YouTube. Sí. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que en Los Infames tiene un equipo de trabajo. Está en la producción general, está Héctor Luis Ojeda, que es el que hace el trabajo más fuerte, ¿no? De contactar a los autores, hacer la producción, ver la información que hay de cada uno de ellos, seleccionarlos.
acercar la información a los conductores casuales que tiene el programa, que en todos estos 3 años estuvo, por ejemplo, Marco Fernández Leyes, Pablo Famea, y yo generalmente estoy en la conducción, pero detrás hay como un equipo de trabajo, ¿no? Que cada uno da su aporte. Están los otros infames, Lucas Sampor, Pablo Maciel, Walter Fernández, bueno, también está José, está José, el Vamos, nuevo. el nuevo. Es decir, nosotros apostamos a mantener el espacio y a ir creando como una biblioteca de entrevistas que figuran allí en nuestro canal de YouTube, Los Infames-Chaco, que ustedes pueden ver todo lo que hicimos desde la pandemia hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Así que es como un pequeño tallercito literario, porque cada entrevistado da como testimonio de su obra y nos dice, ¿no? Cómo escribe, cómo hace, la cocina de la escritura está allí. Entonces, yo creo que el que mira el programa de los jueves a las 20 horas sale con un aprendizaje, ¿no? Acerca de cómo escribir. ¿Algo que quieran agregar? ¿Que les parezca que ha quedado en el tintero? Siempre queda algo en el tintero. Siempre, siempre, sí, tal cual, tal cual. No, está bueno lo que nosotros empezamos a hacer de a poco. Pasa que en el grupo nos vamos especializando también cada uno, participamos todos los proyectos generales, pero cada uno por ahí toma un trabajo específico. Lo empezamos a hacer ahora hace poco. Yo por lo menos por la parte de la carrera, es muy interesante por ahí la parte de la investigación, lo que es la investigación de los procesos de composición. Extraordinario ver, por ejemplo, los procesos psicológicos e intelectuales que operan en un narrador, en un escritor narrador y en un escritor, en un poeta. Totalmente distintos. Totalmente distintos. Y hacernos de esto que puede decirse, podríamos tomarlo como ciencia, por ejemplo, que también acompaña y realmente es sumamente útil para lo que es hacer literatura. Uno piensa que es contrario, pero no. No, van bastante en paralelo, digamos. Eso estaría bueno verlo después cuando ya tengamos algo más armado, seguramente lo vamos a presentar. Sí, yo para cerrar nomás digo, ¿no? Hablando, bueno, vos hablabas, ¿no? El Día de la Gestión Cultural, ¿no? Yo quiero dejar como una consideración allí. Alguien tiene que cumplir el papel de gestor cultural. El que crea un espacio desde un centro cultural determinado, desde el gobierno, o en por ejemplo, un espacio virtual, alguien lo tiene que hacer. Y generalmente el que lo hace se juega la vida en eso, porque a veces se encuentra con experiencias que son que están muy buenas, que son efectivas, y otras veces con el fracaso, digamos. Pero ¿qué sería la cultura sin el gestor cultural? El que se siente motivado a hacer un evento, el que le pone la fuerza, la vivacidad, le pone todo para que se muestre la cultura, para que la cultura salga a la calle, a un espacio determinado. Hay que apoyar al gestor cultural. Hay que priorizar su función, digamos, ¿no? Y lo mismo diría yo de los docentes y los bibliotecarios, por ejemplo, ¿no? Porque realmente es una lucha, y a veces cuando se suman fracasos la desmotivación es muy grande. Cuando nosotros tenemos poco público, por ejemplo, en un programa, y bueno, y nos desmotivamos, pero seguimos adelante, mantenemos el espacio, porque alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y resulta, y uno tiene esa sensación, ¿no? Que cada vez que
uno avanza en la gestión cultural, uno tiene la sensación, ¿no?, de que siempre es poco lo que se puede hacer para difundir la cultura, que nunca alcanza, digamos, ¿no?, que siempre hay que hacerse algo más y algo más y algo más, y porque es una constante, así que hay que privilegiar, hay que valorizar al gestor cultural, porque la verdad que es una pieza fundamental en la difusión de nuestra cultura. Yo quería decir eso nomás porque veo a muchos gestores culturales que se perdieron, eran muy buenos, pero se perdieron porque justamente se cansaron, ¿no? Y se cansaron o los quebraron, etcétera, ¿no? Es esto, pasa también por la motivación psicológica. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias por haber aceptado en un día tan especial como es este sábado. Y bueno, las puertas de este espacio van a estar siempre abiertas para ustedes como Infames y también como escritores particulares. Si en algún momento quieren compartir algún proyecto o quieren hablar de literatura, siempre vamos a tener un espacio para ustedes. Muchas gracias, Marina, y te traslado las disculpas del caso. Acá me escribe Héctor Luis Ojeda que iba a entrar, pero se le cortó internet, porque a él le gustan las entrevistas estas, así que te dejamos el saludo de Héctor Luis Ojeda, nuestro productor general, y bueno, te agradecemos la invitación a todo el grupo. Bueno, muchísimas gracias. Y va a ser hasta cualquier momento. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.